Hola chicas, bueno, continuamos con el repaso de algunas categorías y contenidos correspondiente a lo desarrollado en este cuatrimestre por la asignatura Metodología de la Investigación 2. Retomando esta cuestión acerca de la construcción de conocimiento científico y desde una perspectiva de las ciencias sociales, vamos a interiorizarnos en dos conceptos y en dos cuestiones. Por un lado, el concepto de interdisciplina y el de complejidad de los procesos de investigación, indagación y conocimientos, de construcción de conocimientos científicos complejos desde la perspectiva social. Edgar Morin plantea que es sorprendente la variedad de las circunstancias que hacen progresar a las ciencias rompiendo el aislamiento de las disciplinas, sea por la circulación de los conceptos o de los esquemas cognitivos, sea por la usurpación o las interferencias, sea por la complejización de disciplinas en campos policompetentes, sea por la emergencia de nuevos esquemas cognitivos y de nuevas hipótesis explicativas, sea, en fin, por la constitución de concepciones organizativas que permiten articular los dominios disciplinarios en un sistema teórico común. ¿Qué apunta Morin con esta cuestión? Lo que él trata de dar cuenta es que lo que hace que las ciencias y que las disciplinas sigan progresando y se sigan desarrollando y se sigan ampliando, tiene que ver con que justamente cada vez menos a lo largo sobre todo del siglo XX y en continuación en este siglo XXI, las disciplinas no pueden considerarse de modo aislado en relación a un contexto, a las otras disciplinas, ya que los fenómenos que indagan y que las atraviesan justamente contextualizan y dan sentido a cada una de ellas. Por otro lado, la circulación de conceptos o de esquemas cognitivos que comparten diferentes disciplinas, que sustentan y que enriquecen a diferentes disciplinas, tampoco permite de que podamos estar aislados como en compartimientos estancos cada una de las disciplinas, y a su vez permite construir y progresar en conjunto. Además de que justamente eso conlleva a que puedan interpretarse que los límites son difusos entre cada una de ellas y que puedan presentarse algún tipo de interferencias entre disciplinas o usurpaciones de espacios que son competencia o son del quehacer de alguna otra. También por el hecho de que muchas de las disciplinas que se desarrollan en el campo de lo social, también justamente por pertenecer al campo de lo social, que es policompetente, es decir, que varias disciplinas o un gran número de disciplinas son parte, de la competencia es decir, que varias disciplinas consideran dentro de sus competencias al campo de lo social por su nivel de complejidad y de amplitud, y además el surgimiento de nuevos esquemas cognitivos y nuevos métodos, estrategias e hipótesis explicativas acerca de la complejidad de estos campos y de cada una de las disciplinas y de justamente nuevos planteos en la interpretación, entendimiento, interpretación y conocimiento de este campo, de estos campos, justamente hace necesario tener en cuenta que los dominios de cada una de las disciplinas atraviesa, se correlaciona con otro campo disciplinario, con otro espacio de dominio disciplinario, y que en realidad en el área de lo social particularmente, cada una de las disciplinas acompaña y produce conocimiento vinculando marcos teóricos, perspectivas metodológicas,
y interpretaciones acerca del campo de lo social en correlación, en relación y en discusión con otras disciplinas, generando así de algún modo como un sistema común, como un sistema en conjunto de todas aquellas pertenecientes a las ciencias sociales. Justamente eso nos lleva a pensar de que este campo que Morin trata de esbozar y que da cuenta de la que hoy entendemos como interdisciplinariedad, es decir, esos espacios comunes que construimos entre disciplinas complementarias que apuntan a aportar sus conocimientos teóricos, sus experiencias, sus conocimientos científicos en un espacio común donde construimos un objeto de estudio común y articulamos los aportes de cada disciplina de un modo tal que podamos pensarnos integralmente, no como una, pero sí como un equipo integral con una perspectiva amplia, nos hace también poner en discusión justamente otro concepto que es sumamente recurrente en las ciencias sociales y del que ha habido mucho desarrollo, que es el concepto de complejidad. Cuando Rolando García plantea que cuando analizamos un complejo empírico no es posible considerar todos los elementos. Es decir, como veíamos en lo referido a los enfoques, cuando hablábamos de las variables y tener en cuenta todas las variables de lo cuantitativo, la perspectiva cualitativa lo que plantea es justamente esto, cómo dar cuenta de todas las variables, más todavía en un campo como el social, donde podemos tener en cuenta muchas variables, pero todas las variables no son asequibles. Entonces, lo que plantea García es que el estudio justamente que uno tiene que hacer desde una mirada compleja justamente de este complejo empírico consiste en establecer relaciones entre un número limitado de elementos abstraídos de la realidad, y toda abstracción implica tomar en cuenta algunos aspectos de la experiencia y otros no. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar algunas variables o algunas categorías que tenemos, que encontramos en el campo, así como también vamos a tener en cuenta algunas de ellas que no están en el campo, pero que son sustento de este complejo no empírico, porque lo empírico apunta justamente a lo que encontramos en base a la experiencia en el campo, sino teórico, al complejo teórico, es decir, que va a haber un correlato entre variables de orden, categorías de orden teórico y variables y categorías de orden empírico que vamos a encontrar en base a la experiencia que tengamos dentro del campo, pero que aunque sean un grupo considerable de variables tanto teóricas como empíricas, ninguna de ellas va a poder dar cuenta de la totalidad, porque la complejidad justamente del campo en el que nos encontramos va a tener muchas variables que nosotros no vamos a poder ni registrar por el grado de interacción de diferentes cuestiones. La delimitación de las principales facetas y subproblemas, es decir, de estas variables o categorías y subcategorías o subvariables, a lo que él se pregunta si realmente podríamos estar hablando en realidad de sistemas y subsistemas, hablando de sistemas de categorías o sistemas de variables y subsistemas de categorías, subsistemas de variables. Poder delimitar estas que hacen estas principales facetas que hacen la diferencia, la cuestión es poder dar cuenta de ellas, planteándolas, haciéndolas explícitas, ordenándolas lógicamente y relacionándolas de acuerdo al recorte empírico, al planteo del diseño de investigación que nosotros nos planteamos y el sustento teórico obviamente de trasfondo, es decir, el sustento teórico epistemológico.
En base a eso van a surgir diferentes características y factores que van a permitir entender y comprender el problema, formar parte del problema, y a través de los cuales vamos a poder explorarlo, describirlo o explicarlo al problema, teniendo en cuenta, justamente pudiendo generar estos sistemas y subsistemas de categorías que van a estar constituidos entre los sustentos teóricos y los sustentos científicos y de campo y empíricos. Vamos a poder también entender los problemas y poder explicarlos, explorarlos y describirlos. En base a eso, García retoma que esta concepción que hablábamos al principio de interdisciplinariedad y considera que vamos a llamar investigación interdisciplinaria al tipo de estudio que requiere un sistema complejo, es decir, que requiere poder tener una base de categorías amplia, en el que aporten diferentes perspectivas, diferentes constructos complejos empíricos de diferentes disciplinas y constructos de complejos teóricos y científicos de diferentes disciplinas hacia un mismo problema, hacia un mismo objeto de estudio. En otros términos, no partimos de la definición de interdisciplina en abstracto, que luego aplicamos a ese objeto de estudio particular en el sistema de lo complejo. Por lo contrario, definimos primero el objeto de estudio y luego nos planteamos la manera de estudiarlo. Es decir, primero como grupo interdisciplinario, lo que tenemos que pensar es en el objeto, en construir el objeto de estudio, para después en conjunto pensar de qué manera poder indagar acerca del mismo y poder generar un diseño de investigación interdisciplinario. Un ejemplo que nosotros ya habíamos, al que hicimos referencia con ustedes en otro momento, justamente es la definición que hicimos de un problema de investigación con el equipo interdisciplinario con el que trabajamos hace casi 10 años, que es un equipo que en realidad ya viene siendo interdisciplinario hace más de 20 años, pero que fuimos constituyendo también psicopedagogos hace más de 10 años en esta institución, y está conformado por cientistas de la educación, psicolingüistas, psicopedagogos, somos la mayoría, psicólogos, fonoaudiólogos, docentes de nivel primario, nivel inicial y nivel especial. Del nivel especial particularmente con sordos, docentes de enseñanza para sordos, especiales de enseñanza para sordos, y también enseñantes de lengua de señas. Y creo que no me olvido nadie más de las diferentes disciplinas que nos han acompañado. No, por ahora tenemos esas variables de disciplinas. Tenemos toda esa y profesores de nivel superior de lengua y literatura y de letras. Entonces tenemos un grupo variado. Justamente nuestro objeto de estudio es el aprendizaje del sistema de lo escrito, es decir, de los procesos de enseñanza, de adquisición del lenguaje escrito, de la lectura y la escritura en diferentes contextos. Por eso también están el equipo de docentes de sordos, porque justamente estamos viendo también la alfabetización en un contexto donde la lengua castellana escrita, la lengua española escrita, es una segunda lengua, donde la primera lengua, la lengua madre, es la lengua de señas. Pero tenemos el equipo está conformado de esa manera, y nuestro objeto justamente es los procesos de alfabetización o la adquisición de los sistemas de lo escrito.
El ejemplo que nosotros ya le habíamos dado y que retomamos es quiénes y con qué argumentos relativos a niños en escolaridad y sus aprendizajes de la lectura y la escritura solicitan el servicio de la unidad docente asistencial, UDA, en ese momento el Instituto Universitario del Gran Rosario, y qué saberes manifiestan esos niños a partir de los procesos de intervención psicopedagógica llevados a cabo en el ámbito de UDA. El planteo que nosotros nos hicimos fue justamente ver niños que habían sido derivados al espacio de UDA, al espacio de la unidad docente asistencial, con diagnósticos o con pedidos de consulta por problemáticas vinculadas a la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces nos encontrábamos con una variedad de situaciones que nos permitían primero indagar las causas por las que supuestamente esos niños accedían al sistema de asistencia que tiene la universidad a través de los espacios UDA, es decir, el pedido institucional de las escuelas para el tratamiento y la correspondiente después evaluación que se hacía en el espacio, pero quedándonos sobre todo con los discursos de docentes, de padres y de los mismos niños, por un lado, para ver cuáles eran las causas de ingreso, y por el otro lado un seguimiento de los casos, indagando justamente, la intención nuestra no era averiguar, no era corroborar si estos niños presentaban dificultades, sino nuestra intención, porque eso lo hacía, era un trabajo del diagnóstico también psicopedagógico realizado al interno del espacio UDA, sino que era de suma importancia porque después teníamos el diagnóstico, el aporte del diagnóstico y el seguimiento del tratamiento de los chicos, pero nuestra intención era conocer acerca de justamente qué saben los chicos acerca de la lectura y la escritura, cuánto manejaban y cómo manejaban la legalidad del sistema escrito y qué cuestiones presentaban que nosotros después pudiéramos pensar que tenía correlato o no con los decires y con los orígenes del pedido o de la demanda para que asistan al espacio. En la mayoría de los casos lo que observamos es que los niños en realidad tenían un manejo bastante a conciencia del sistema de lo escrito, tenían adquiridas muchas nociones acerca del sistema de escritura, pero que estaban muy marcados por el discurso de los docentes y en muchos casos había una relación simbiótica entre el docente y el estudiante, pero que terminaba siendo obturante de aprendizajes, porque lo que el niño no parecía poder producir, que nosotros encontrábamos que sí lo producía, en realidad que lograba hacer producciones interesantes, no estaba habilitado porque a la falta para ayudarlo con toda la buena predisposición, los docentes en realidad, por ejemplo, completaban ellos mismos el cuaderno o llenaban el cuaderno de producciones entre fotocopias y transcripciones de la docente. No se veían en el cuaderno producciones de los mismos chicos, aunque sea de copia, no había nada. Entonces, no con la intención, lo que también observamos que no necesariamente con la intención, no era una intención de obturar y limitar los aprendizajes del niño, sino que en la desesperación de no encontrar las respuestas esperables para la docente y que sean correlato con lo que sí recibía de sus compañeros, de los otros niños, terminaban haciendo intervenciones que eran obturantes más que habilitadoras. Y también lo que pudimos observar era que justamente el acompañamiento desde los espacios UDA permitía a los niños tener un espacio donde eran registrados, donde eran reconocidos,
donde se sentían a gusto y justamente se observaban comportamientos totalmente distintos a los de las escuelas, donde los chicos asistían con gusto, con ganas, sosteniendo los espacios, sosteniendo los tiempos y generando producciones sumamente interesantes. ¿Qué implica poder pensar desde una perspectiva interdisciplinaria y de sistemas complejos? Implica que podemos traducir los conceptos teóricos y sus relaciones, es decir, todo el marco conceptual, en conceptos operativos que permitan buscar evidencia empírica, que es el marco operativo. ¿Qué se entiende esto? Es decir, que el marco teórico pueda acompañar y generar relaciones con el marco metodológico que intentamos plantear desde cada investigación, que también permite delimitar un espacio y un tiempo para el cual se realiza la búsqueda de evidencia empírica, es decir, poder tener claros los tiempos y los lugares en donde vamos a intervenir, donde vamos a indagar en el campo, y que esta delimitación tiene por objetivo identificar dónde se buscarán las evidencias empíricas de la investigación y contextualizar sociohistóricamente las conclusiones que se logren con la misma. Es decir, saber qué buscar y saber por qué buscar, por un lado, y por el otro lado, es decir, saber qué indagar y cómo indagarlo, y por el otro lado, entender que lo que indagamos está dentro de un contexto sociohistórico particular que encuadra y que enmarca las condiciones propias del campo, de los sujetos que componen el fenómeno y de nosotros mismos como investigadores. Y que además esas producciones, esos productos, esos resultados que logremos tener sobre las investigaciones son dentro de un lugar y momento determinado, que tienen sentido en el contexto y que fuera de este y en otro momento quizás no tengan el mismo sentido ni la misma injerencia. Y también lo que permite es disponer de información e instrumentos de investigación, sea construyéndolos de forma directa, relevamiento de información o utilizando información que ya ha sido relevada por otros. Es decir, también esto nos permite tener esta organización sistematizada, también nos permite poder tener, acceder a la información del campo con los instrumentos más pertinentes y más actualizados, que pueden ser que los construyamos nosotros mismos para la investigación, porque no ha habido, haciendo un relevamiento de la misma, o a través de instrumentos ya implementados, ya validados, que nosotros volvamos a utilizar en otro contexto o con otro grupo o en ambas relaciones diferentes, para poder aportar más información actualizada sobre el campo. Es importante en este caso también, justamente volvemos a la cuestión que ya habíamos visto antes, de que tenemos que tener un relevamiento de la búsqueda de antecedentes científicos y de marco teórico, porque tanto una como otro nos permite formular proposiciones, hipótesis o problemas acerca del mismo con mayor efectividad y con mayor precisión, más rigurosidad, y también organizar información y percibir relaciones entre los datos. Es decir, poder también tener una idea de cómo relacionar, cómo, digamos, ser más específicos a la hora de recabar los datos y a su vez, del campo obviamente, y a su vez cómo relacionarlos al momento de analizar. Lo importante justamente es la etapa de contrastación empírica a través de la transformación de los conceptos en variables mediante el proceso de operacionalización. ¿Qué significa esto?
poder hacer la revalidación de la información de los datos que recabamos con otro tipo de relevamiento en el campo que nos permita convalidar que fueron datos fehacientes, es decir, con otro grupo, con otro instrumento, pero corroborar que son datos precisos. Generalmente esto cuando son cuasi experimental, tengan en cuenta para investigaciones experimentales o cuasi experimentales.